Pastor Junior o... Ah, ok. Ya le están grabando. Ok, sí. Acuérdense que el día empieza por la noche. Estaba hablando de eso cuando vi la pregunta de Néstor. Y todo esto gira alrededor del calendario hebreo, ¿entiende? Y de cómo los sabios de Israel distribuyeron las perashot semanales. Entonces, ¿qué sucede? Se me olvidó explicar al principio de la clase lo siguiente. Nadie tiene que estar de acuerdo con lo que vamos a enseñar aquí. Acuérdense que esto es un aula virtual. Aquí no se está imponiendo ninguna creencia ni ninguna doctrina de nada. No se está defendiendo a ningún grupo. O sea, el que estudia aquí tiene que tener una mentalidad abierta a escuchar incluso cosas que probablemente no esté de acuerdo. Y yo lo digo porque yo tomo clases, también soy estudiante en otras áreas y yo he oído profesores que yo no estoy de acuerdo con lo que dicen, pero me mantengo tranquilo y no es necesario formar, ¿verdad?, algún tipo de discusión o ese tipo de cosas. Esto es académico. Aquí usted toma, elige lo que quiera. Lo que no quiera, pues simplemente lo rechaza. Bien, entonces, cuando yo quiero hablarles a ustedes de este tema de la parasha, quiero hablarlo en el sentido no solo de la teoría, sino también de la práctica. ¿Cuándo toma lugar el estudio de la parasha? ¿En qué momento? ¿Cuál es el programa a seguir? ¿Me entiende? Y eso lo quiero hacer a continuación. Por ejemplo, a modo de inicio, podríamos señalar lo siguiente. Ejemplo, cada semana tenemos una perashá. Cada semana. ¿Cuándo se inicia esto? Terminó terminó el Shabbat, empieza el domingo y ahí entra una nueva parashá. Ahora, ¿qué ocurre? Shabbat o sábado tiene varias mitzvot, que es igual a mandamientos, que a la vez son alternativas de cómo acercarse a Hashem en este sagrado día de Shabbat. Bien. Entonces, en Shabbat hay varias mitzvot que se deben de realizar. Voy a iniciar con la primera. Bien. Si hay algo que usted no entiende, puede interrumpirme. ¿Qué quiere decir eso? Bien. En el pueblo de Israel se hacen tres tefilot o oraciones que son denominadas en hebreo aquí shach, shachrit, minja
y Arvit. Arvit. ¿Qué sucede? Oración de la mañana. Oración de la tarde. Y oración de la noche. De acuerdo a la tradición, según el Shulchan Aruch, estas tres oraciones corresponden a los tres sacrificios que se ofrecían en el templo de Jerusalén. ¿Qué sucede? En Shabbat, voy a ponerlo por aquí, en Shabbat se realizaba en el Bet Hamikdash o templo un sacrificio adicional llamado en hebreo Musaf. Así se llama este sacrificio, denominado en hebreo Musaf. Por lo tanto, en sustitución de los sacrificios, los sabios de Israel instituyeron las oraciones. En Shabbat, por ser un día especial, no se ora 3 veces, sino 4 veces. ¿Por qué se ora 4 veces en Shabbat? Muy simple. Se me fue mi pantallita. Déjame ver qué pasó aquí. Bien. ¿Por qué se ora 4 veces? Porque en Shabbat, por ser un día especial, se instituyó un nuevo sacrificio que se llama este que está aquí. En hebreo se denomina Korban Musaf. Se llama así. Korban Musaf. Ahora, dentro del judaísmo existe el concepto de lo siguiente. Existe el concepto judaísmo, existe el concepto de que la persona que estudia los sacrificios es como si los hubiera realizado. ¿Entienden? Existe ese tipo de concepto. En el judaísmo existe el concepto de que la persona que estudia los sacrificios es como si los hubiera realizado. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué tenemos aquí? Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos 3 sacrificios. Shaharit, Minhat y Arvit, que eran sacrificios de la mañana, de la tarde y de la noche, que eran ofrecidos en el templo. ¿Qué sucede? ¿Por medio a qué se estudian los sacrificios? Por medio de las parashot. ¿Entienden? Lo voy a poner también por aquí.
Los sacrificios son estudiados por la lectura de las perashot. Este es el plural de parashá. La palabra perashot es el plural de parashá. Las perashot de la Torah. ¿Cuándo ocurre esto? Cada Shabbat. Incluso el Nuevo Testamento es testigo de esto que estoy mencionando aquí. Bien. Bien. Cuando terminen de escribir, entonces cambio la pantalla. ¿Están escribiendo o no están escribiendo? ¿Cambio la pantalla? Ah, ok. No hay problema. Ah, ok. Sí. Está bien, ok. Bien, si hay, no sé, alguna pregunta en este momento, en lo que van escribiendo, pues tienen la oportunidad. De lo contrario, o sea, cuando terminemos entonces de esta parte, voy a proceder al programa de Shabbat para poder realizar, ubicarla para allá en el contexto del estudio del transcurso del día de Shabbat. ¿Entiendes? Gina Farías, me levantó la mano. Adelante. Sí, señor, yo tengo una pregunta. Algo me llamó bastante la atención. Usted decía que nosotros, el día que nacemos, tenemos una parashat. Sí. Y cómo uno entonces puede darse cuenta de cuál es la que le corresponde a uno. Yo se lo voy a decir al final de la clase. Usted se está adelantando. Sorry. Gracias. Sí. Primero vamos a analizar el programa, el contexto, la estructuración. Vamos a responder varias preguntas en el medio de toda esta clase. Vamos a lograr que ustedes entiendan toda la temática, toda la dinámica del estudio de la parashá. Incluso para la última clase vamos a estudiar una parashá. ¿Entiende? Y yo le voy a poner su tarea ese día para que hagamos un estudio de Parashat en la última clase. ¿Entiende? Yo le voy a poner su tarea a cada uno y vamos a tener un momento muy bello, muy bonito. No solo vamos a teorizar, vamos a practicar todo normal. Bien, adelante, Néstor. Tengo varias preguntas, More. La primera es, ¿cuál es el nombre de los sabios que instituyeron la oración en vez de los sacrificios? Sí. ¿Y para qué fecha lo hicieron? Esa es la primera. Sí. La segunda, que es de vital importancia, porque tú sabes que, por ejemplo, quizás yo lo puedo saber, pero hay otros que no. El significado de la palabra parashot y parashat, para que nos la suministre. Sí. Y estas que sí no las sé, estas sí no las sé. Digo, la primera y la última, y la que voy a hacer no me la sé, pero esa, la otra sí. Okay. Porque la otra es ya para todos. Es, por ejemplo, del Corban Musaf. ¿Cómo podríamos traducirlo? Porque sabemos que esto está relacionado a los sacrificios, pero ¿cómo lo traduciríamos y qué significa exactamente? Sí, Corban Musaf quiere decir, te voy a responder esa porque las otras que tú hiciste están como parte del desarrollo de la clase. ¿Entiendes? Oh, perfecto. Entonces, a medida que yo vaya explicando, entonces vamos a ir entrando en contexto. ¿Entiendes?
Y vamos, el asunto de las oraciones sí te lo puedo responder ahora, ¿entiendes? Pero ya el significado de la parashat, perashot, etcétera, eso está dentro del programa que yo tengo preparado para ustedes, ¿entiendes? Porque vamos a cerrar, vamos a amarrar todos los cabos sueltos. Korban Musaf significa, anótenlo por ahí, sacrificio. No me gusta utilizar mucho la palabra sacrificio. Es como decir ofrenda adicional. Adicional. Así se puede traducir. Ofrenda adicional. Así se puede traducir. Bien, ¿ya terminaron? ¿Puedo cambiar la pantalla? Ok. De todas formas, esta clase va a quedar grabada. Bien. Les voy a decir por qué no me gusta utilizar la palabra sacrificio. La razón que no me gusta utilizar la palabra sacrificio es porque esa palabra encierra que de alguna manera en las antiguas religiones alrededor de Israel, por ejemplo, los dioses estaban airados. Entonces, para calmarlos a los dioses, ¿qué se le hacía? Para calmarlos, se le hacía un sacrificio. Sacrificio o de agradecimiento a la vez también. Ajá, se le hacía un sacrificio. Pero a veces la palabra sacrificio no expresa lo que la palabra en hebreo Corbán quiere decir. Porque Corbán, fíjense bien, Corbán tiene una raíz en hebreo que es la palabra, por ejemplo, la palabra Corbán viene de la raíz Safán, que significa, escuche bien esto, acercarse. ¿Acercarse a quién? Al santo bendito sea. Bien, entonces, cuando los hijos de Israel ofrecían a Hashem los sacrificios, no estaban calmando su ira, no estaban aplacando su furor de destruir, porque los dioses griegos, obviamente, si no los calmaban con un sacrificio, si no le ofrecían un sacrificio, un ser humano, o qué sé yo, cualquier tipo vamos a decir, de capricho que tenían esos dioses, porque
Cuando usted analiza los escritos antiguos o sea, los escritos antiguos de los dioses sumerios y de los dioses griegos y babilónicos, el único texto que expresa menos el comportamiento humano de un dios es la Torá. Todos esos textos, cuando se van a referir a esos dioses son caprichosos. Esos dioses quieren, los dioses griegos quieren, de alguna manera, como esclavizar a los hombres. Pero el Dios de Israel no quiere esclavitud para su gente, quiere libertad. ¿Entiendes? Entonces, no es que él está airado y le vamos a ofrecer un sacrificio, sino que cuando el pueblo de Israel le ofrece un corbán, o sea, una ofrenda, no es para calmarlo, sino una forma de acercarse a Dios. A Dios. Miren, aquí cometí un pequeño error. No es esta palabra la que viene de esta. Me acordé ahora. La palabra que viene de acercarse a Dios es esta. Mitzvah. Mitzvah significa acercarse. Acercarse. Por lo tanto, Corbán es una mitzvah. Pero todo este conocimiento viene del hecho de estudiar las perashot semanales de la Torah. ¿Entiendes? Bien. La pregunta que hizo Néstor, aunque no está dentro de la clase de hoy, para responderla así brevemente. La pregunta fue, ¿quiénes fueron los sabios que sustituyeron la Torah? O sea, los sacrificios por las oraciones. Bien. En el Shulchan Aruch dice, mírenlo aquí, lo tengo conmigo aquí. El Shulchan Aruch, Código de Ley Básica Judía, dice en la página 35, dice claramente las fuentes de la tefila, dice, para servir a Dios con todo vuestro corazón, aparece, el texto está en Devarim, Deuteronomio capítulo 11, versículo 13. El Rambán dice, ¿cómo se sirve a Dios con todo el corazón? Hace la pregunta. Y el Sifri responde, que es uno de los midrashim del libro de Vayikra, dice, del libro de Levítico, uno de los midrashim explicativos del libro de Levítico, que en hebreo se denomina Sifri. Bien, creo que es bastante información para dejarla pasar por alto. Los sabios preguntan. Profe, discúlpeme. Ajá. Voy a ser un poco atrevido, pero el libro que usted mostró, ese libro se puede adquirir aquí en Dominicana. ¿Y cuánto cuesta? Bien. Usted, bueno, lo que pasa es que soy yo mismo que lo vendo. ¿Entiende? No, tranquilo ya sabemos a quién comprarle. Sí, yo voy a poner mi número más tarde para cualquier cosa. Me pueden escribir privado, me agregan a su lista de amigos y me pueden hacer preguntas. ¿Ok? Los sabios, a Néstor, cuando decimos los sabios, se está hablando del conglomerado de los Anshe Knesset Hagdolah, los sabios de la gran asamblea. ¿Cómo se escribe esa palabra, Morex? Esa palabra es rarísima ahí. Sí, en hebreo es denominado Anshe Knesset, sí, Knesset Hagdolah. Anshe Knesset Hagdolah. En el siglo
aproximadamente tercero antes de la era común, con el, vamos a decir, con relación o de alguna manera, déjame cómo lo digo, por la influencia griega sobre Israel. Más tarde, ese grupo, los Anshe Nezakedolah, los hombres de la Gran Asamblea o los sabios de la Gran Asamblea, pasó a llamarse Sanedrín. Pasó a llamarse así. ¿Entiende? Ahora, como el templo de Jerusalén es destruido en el año 70, hubo un sabio que se llamaba Rabí Yohanan Ben Zakkai. ¿Saben quién es Zakkai? El nombre Zakkai es el nombre de Zaqueo que aparece en el libro de Lucas. Zaqueo es el mismo nombre, pero en hebreo se denomina Zakkai. Como el templo fue destruido, los sabios de la ciudad de Yafne entendieron que los korbanot del templo serían reemplazados por las tefilot. Significado: las 3 oraciones diarias. Claro, esto no lo decidió un solo hombre en un solo momento. Esto fue un consenso. Ahora yo pregunto a ustedes de una manera, a manera de consenso y de opinión, y me gustaría escuchar por lo menos 2 o 3 personas que den una opinión. Si les veo la cara me siento más cómodo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes de que los sabios de Israel, cuando el templo fue destruido, decidieran que los tres con oraciones y que los 4 sacrificios que se ofrecían en Shabbat fueran reemplazados con oraciones? Honestamente, ¿cómo ustedes ven eso? ¿Cómo lo perciben? ¿Qué opinión tienen ustedes de eso? Adelante, Néstor. Bien, siempre he dicho que todas las cosas deben de tener una alternativa. Siempre. Y eso siempre ha existido. Los judíos siempre han hecho eso. Por ejemplo, cuando ellos son cautivos, son cautivados, perdón, y lo llevan a Babilonia, ellos no tienen cómo hacer nada en el templo de alguien que le dé una palabra. Entonces, de ahí ellos ya surgen con los temas de las sinagogas, el Midrash, o sea, todo eso. Entonces, ellos le encontraron una alternativa a eso, le encontraron su solución para no dejar de hacerlo. Ahora, ya después del templo, también entra la siguiente alternativa. Ya no hay sacrificios, pues entonces debemos de buscar otra que se asemeje también a una ofrenda. A una me gustó ofrenda. Claro, no, porque sí. no claro, no yo ese sacrificio, sabes que uno tiene que empezar a variar el lenguaje. Entonces, excelente, sí. ya ellos entonces tienen una alternativa y su alternativa más cercana, ¿verdad? Su misbah, como estabas diciendo, es la oración. Y yo lo veo perfecto. O sea, no es sacrificio. Bueno, vamos entonces, perdón, no hay ofrendas a Jehová a Yahvé en este sentido. Entonces, vamos a hacerlo a través de la oración. Esa es mi opinión y la veo bien.
¿Alguien más le gustaría opinar? Gina, adelante, dígame. El ser humano cuando se ve desarraigado de sus raíces, lo único que no se puede desarraigar son los asuntos espirituales y de una forma u otra ellos tienen que reinventarse. Por eso yo entiendo que tal y como dice Néstor Payano, las ofrendas debieron de haberse implementado con mucho más razón porque ya no tenían el ícono que era el templo. O sea, el templo o la iglesia, uno la ve como la base, como la estructura, el esqueleto de toda una tradición, pero cuando desaparece, cuando en los años 70 Roma destruye el templo y desarraiga de una manera total al pueblo de Israel, una forma de destruirlo moralmente, espiritualmente, en todos los aspectos, ellos tienen que reinventarse y seguir adelante, como, como todo como todo ser humano lo hace al final. Es lo que yo entiendo. Excelente. ¿Alguien más? ¿Qué piensan del cambio que hicieron los sabios de las ofrendas por las oraciones? ¿Alguien más? Yo creo que Gina y Néstor dijeron ya lo que yo iba a decir. ¿Recuerdan el texto de el profeta Josea que dice que Hashem va a aceptar las ofrendas de los labios? ¿Recuerdan ese texto? Me parece que está en el capítulo 14, o no me acuerdo bien. ¿Alguien recuerda dónde es ese texto? Se me ha ido ahora. ¿Lo recuerdan? Bueno, ese es el punto. Ese es el punto que esto ocurrió y de esta manera hubieron gente de los hijos de Israel que quisieron encerrar a Dios en el templo. Sin el templo no me comunico con Hashem. Quitó el templo y ahora Hashem estableció un acercamiento a través del estudio de la Torah y a través de la oración. ¿Entiende? Yo no estoy diciendo que el templo no es importante y que los korbanot, las ofrendas que se ofrecían allí, no eran importantes, no. Sino que si eso pierde su esencia, el objetivo para el cual fue destinado, entonces Dios dice, ¿ustedes creen que ese es el fin? No, lo quita, ese es el medio. ¿Entienden la idea? Es el medio, no el fin. ¿Entiende? Porque también hay gente que adoran la oración. Ustedes se han topado con gente así, que adoran a la oración. No, la oración no se adora, es a Dios que se adora. ¿Entiende? Entonces hay que tener serio cuidado con eso. Bien. Entonces, dice aquí el Shulchan Aruch, el Rambán explica que es un mandamiento de la Torah rogar a Dios cada día, alabarle, pedirle que cubra nuestras necesidades y agradecerles las bondades que nos otorga. Dice aquí en el Shulchan Aruch, lo dice claramente. Aquí está toda la información de cómo sucedió ese proceso, cuáles son las fuentes, pero no me puedo detener ahí, simplemente lo estoy tocando para que ustedes tengan una idea en general de todo esto. Dígame, Gina. Eso que usted está diciendo está en el libro, ¿verdad? En ese libro que usted mostró. Sí, yo lo tengo, toda la fuente de las oraciones está aquí, todo está en este libro. Sí. Perfecto, gracias. Sí. Bien, entonces, voy a entrar ahora al programa del estudio de la Parashá. Voy a entrar ahora al programa del estudio de la Parashá. Claro, cuando yo digo que voy a entrar al programa del estudio de la Parashá, no es que voy a hablar de todo la estructura de la Parashá, sino el programa a donde la Parashá entra. El programa, escuchen bien, el programa donde la Parashá entra para ser estudiada cada semana en Israel, porque eso obedece a la función de una de las mitzvot de Shabbat. ¿Entiende? Voy a colocar por aquí lo siguiente. Las perashot semanales son, o sea, es una de las mitzvot
de Shabbat que todo el pueblo de Israel debe seguir. Ahora voy a poner aquí programa de Shabbat donde entra el estudio de la Perashot semanales. Bien. Primer paso. Los temas que voy a colocar por aquí son tecnicismos de cómo se observa un Shabbat en Israel o en cualquier casa judía. ¿Entiende? Eso es lo que voy a hacer. Lo primero que se hace es la tefilá de, déjame despegarlo un poco. Todo el mundo sabe aquí lo que significa tefilá, ¿verdad que sí? Todos saben lo que significa tefilá, ¿verdad que sí? Que es de donde viene la palabra tefilín, ¿verdad? Todos saben lo que significa tefilá. Si no entienden cualquier palabra, me preguntan, por favor. Lo primero que se hace es la oración de Minjá. Deben de aprenderse lo que es Minjá, por favor. Escriban por ahí, oración de la tarde. Minjá, oración de la tarde. Ya yo no voy a decir oración de la tarde, yo voy a decir Minjá de aquí para allá. Ok. No voy a decir ya, o sea, voy a utilizar el término hebreo. Ok. Luego de la oración de Minjá, se hace en una casa judía o en todo el pueblo de Israel, en sinagoga, etcétera. Se hace luego de eso el Nerot HaShabbat. ¿Qué es esto? Eso es denominado encendido de las velas de Shabbat. Eso es lo segundo que se hace. Luego de eso, se hace la seudá, que es la primera comida de Shabbat. De acuerdo a los sabios, déjame explicarlo directamente aquí. De acuerdo a los sabios, esta comida que se sirve en Shabbat, la primera, todos los seres humanos tenemos un hueso que se llama or aquí detrás. Digo, esta no, son 3 comidas. La tercera, este hueso que uno tiene aquí detrás que se llama or, la tercera de comida de Shabbat es alimentado ese hueso y por medio de ese hueso que uno tiene ahí detrás va a ocurrir Tejiat Hametim, que es la resurrección de los muertos a partir de un hueso que uno tiene aquí detrás. Se alimenta de la tercera comida del Shabbat. Bien, entonces, ¿qué tenemos por aquí? Luego de eso, luego que se pone la comida en la mesa, se hace un ritual llamado Kiddush, que significa santificación de la entrada de Shabbat. Estoy usando muchos términos técnicos, pero como ustedes sabrán, estamos hablando de cultura, ¿verdad? Estamos hablando de cultura, por lo tanto, este tipo de cosas, eso es normal hablar de este tipo de cosas. Nadie puede encontrarse nada de lo que estamos hablando aquí extraño o raro, porque estamos hablando de cultura, obviamente.
Y todo esto que yo estoy enseñándoles a ustedes aquí, no es algo que yo lo conozco teóricamente, no. Es algo que yo lo hago y lo vivo. ¿Comprende? No es algo que yo me lo aprendí leyendo un libro, no. Sino algo que es práctico. Luego de eso se hace el Kiddush. ¿Qué sucede con el Kiddush? Se bendice sobre una copa de vino con alcohol y se bendice sobre el pan. En la mesa que según la tradición judía representa el altar del sacrificio. La mesa representa el altar del sacrificio. Los sabios de Israel explican que cuando 2 o 3 personas comen en la mesa y no bendicen a Dios y no bendicen a Hashem por la comida, es como si hubieran hecho un acto de idolatría. Pero por favor no lo tomen tan a pecho. Simplemente los sabios lo que quieren decir con eso es que cuando uno come en la mesa, que uno bendiga al Creador, porque ustedes saben que el Salmo dice en el 24:1, ¿quién se lo sabe de memoria? Rapidito, ¿quién me lo dice? Salmo 24:1. ¿Cómo dice? De verdad, no se lo saben de memoria. Creo que la tierra, me trabé. De Hashem es la tierra. Es tierra y su plenitud. Y todo lo que habiten en ella. Exactamente. Entonces los sabios entienden que todo lo que hay en la tierra es de Dios. Entonces, no se bendice a los alimentos, se bendice a Dios por los alimentos. ¿Tienen la idea? Entonces, los sabios de Israel explican que en la mesa que se come no se bendice a Hashem, no se habla de su maravilla. Es como si uno hubiera hecho un acto de idolatría. ¿Entienden? Porque se debe bendecir a Dios. Señores, ¿se debe bendecir a Dios antes de la comida, sí o no? ¿Qué creen ustedes? Hay que bendecir al Eterno. ¿Por qué? ¿Quién nos da todo lo que nosotros tenemos? ¿Cómo sería esa oración? ¿Cómo? ¿Cómo sería esa oración? A las 12 yo siempre acostumbro a hacer eso, pero yo no pensaba así ese significado. Lo hacía porque realmente uno tiene que agradecer a Dios por los alimentos. Ya se había como algo, ¿cómo les explico? Como algo cotidiano, como una rutina, ya yo lo veía, pero yo no le vi ese significado. Ay, Jehová. Sí, bueno, yo me la sé de memoria, ¿entiendes? Yo puedo decirla, pero tú sabes, por ejemplo, cuando uno va a comer carne, uno dice, Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, she'akon Baruch. Dice eso. Cuando va a bendecir sobre el vino, dice, Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, boré peri hakefen. Cuando va a bendecir por el pan, dice, Baruch atah Adonai, Elokeinu melech haolam, boré peri hatamah. Entonces, cada oración que se hace sobre la mesa, por cada comida tiene una oración diferente, pero hay una que se hace sobre todo lo que se va a comer y ya queda todo bendecido. Por ejemplo, dice, en español dice, o sea, en hebreo, Baruch atah Adonai Elokeinu melech haolam, shehakol nihya bibaruch, que en español sería, bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, cuya palabra ha creado todo. ¿Entiendes? Entonces, cuando uno bendice a Dios, bendice a Hashem por la comida, entonces todo, o sea, uno lo que hace es que uno, cuando bendice a Hashem, la palabra Baruch en hebreo quiere decir multiplicarse. Cuando uno dice bendito Dios, la persona lo que está haciendo es invocando la presencia divina en ese lugar, creando la Shekinah, la presencia divina en el lugar donde uno se encuentra. ¿Entienden la idea? Bien, entonces, para continuar con el programa, luego que se hace, se sirve la copa de vino y se bendice sobre el pan y se bendice sobre la comida y se bendice, lo siguiente es que se procede
se procede a hacer la oración de la noche. Me equivoqué yo ahí. Puse oración de la noche. Hacer la tefilá de... ¿Quién me la dice en hebreo? ¿Cómo se llama la de la noche? ¿Quién me la dice? Rapidito, rapidito. ¿Quién me la dice? Arbit. Arbit. Ok. Arbit. Luego de la oración de Arbit, se procede a cenar. Después de decir las brajot. ¿Saben lo que significa brajot? Aquí todos saben, ¿verdad? Lo que significa brajot. ¿Todos saben lo que significa eso? Las brajot correspondientes. Luego que se cena, se hace un ritual llamado Majin Aharonim, que es denominado en hebreo aguas posteriores. ¿Qué es eso? Un mini lavado de las manos para luego decir la brajá de dar gracias a Hashem por la comida. Como dice el texto de Deuteronomio, de Barín, Deuteronomio 8:13. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Comerás, te saciarás y bendecirás al Eterno tu Dios. La explicación de este proceso está en el Talmud babilónico o Bablí, tratado de Brajot. Entonces, luego de todo este programa, se procede a la primera aliyá de la Perashat semanal, que es leída por el Baal Habayit. El dueño de la casa o un invitado
invitado que haya en la casa. Bien, si quieren que vuelva a la primera pantalla, me avisan, o a la segunda esta, para continuar. Si están escribiendo, espero que terminen entonces. Bien, creo que terminaron de esta parte ya. Los que están escribiendo. Bien, entonces aquí, déjame ver. Bien, esta es la tercera pantalla.
Bien, escribo muy rápido o voy normal ahí. No se está viendo nada, veo solamente el escrito que usted hizo ahorita. No se ve, Néstor. No, solamente se ve que está moviendo el puntero. Ahora lo quitó. Ahora no se ve. Sí, veo que está haciendo algo, pero no se ve que está escribiendo. Ahora está sombreando. Ajá, Eso que está ahí fue lo que usted escribió ahorita. Sí, sí. Ah, ok. Bien. Entonces, aquí en medio de este programa es que tiene entrada la primera lectura de la parashá de la semana. O sea, cuando la familia se reúne en la mesa a comer, bendicen a Hashem, bendice al Eterno por toda la bendición de la semana, por la comida. Se hace una oración después de despedir, después de terminar de comer, que se llama Birkat Hamazon, que aparece en el libro de Deuteronomio. Luego de todo eso, entonces, se procede a la primera lectura de la perashá de la semana. Y se lee solamente, escuche bien, las perashot semanales tienen 7 lecturas, 7, una para cada día de la semana. ¿Entiende? ¿Qué sucede? En esa noche se lee la primera lectura de la parashá de esa semana, específicamente la de esa semana. Porque luego tengo que seguir con el programa por aquí. Luego que se hace Birkat Hamazon, bueno, hay un dato importante que tengo que decirlo. Yo sé que aquí no hay niños, por lo tanto puedo hablar libremente. En el día de Shabbat, es que todos los judíos, todos los hijos de Israel que guardan el Shabbat, tratan de los hombres de tener relación íntima con su esposa ese día, por lo menos 2 o 3 veces en esas 24 horas. Me voy a hacer judío. Me voy a hacer judío. Sí, tratan de hacer el amor con su esposa por lo menos 2 o 3 veces, porque acuérdense que si la esposa sale embarazada ese día, como es un día especial, ¿verdad? Que Hashem bendijo, entonces se entiende que espiritualmente el hijo puede salir más apegado a Hashem, ¿entiendes? Porque ese día uno está comiendo comida que alimentan el hueso de la resurrección. Dice aquí el ministro Raibel Márquez que ese es el mejor día para hacer el amor con su pareja, con su esposa. Shabbat, mejor día. Quisieran todas las mujeres salir embarazadas en Shabbat. Sí. Repita eso de nuevo, repita el contexto. Los sabios de Israel dicen que el día de Shabbat, cuando el pueblo de Israel está ocupado sirviendo a Dios ese día, es que Hashem tiene intimidad con su pueblo Israel también. ¿Entiende? El pueblo de Israel, como esposa de Dios, hipotéticamente hablando, Dios tiene intimidad con su pueblo ese día, porque dice que es una señal, en Éxodo 32 dice que es una señal entre yo y los hijos de Israel. ¿Entiende? O sea, que es algo íntimo. Entonces, de ahí viene que la mujer y el hombre tengan intimidad en Shabbat con sus esposas. De hecho, está establecido en el Talmud que cuando se estudiaba, se terminaba el estudio de la parashá
O sea, en la primera lectura de las 7 que se hacen en Shabbat, luego que se terminaba ese estudio, dice en el Talmud que Esra, ustedes saben quién es Esra, Esdras y Nehemia establecieron que las mujeres en aquella época le dieran a sus esposos. Me gustaría verle la cara cuando yo diga esto a ustedes. Que las mujeres le daban a sus esposos ajo asado esa noche. ¿Saben por qué le daban ajo asado? Porque esa noche ya usted sabe lo que iba a pasar esa noche. ¿Y qué tiene Sí. que ver el ajo asado con eso? Para inventarlo, nadie sabe. Que estimula la circulación sanguínea del miembro, ¿me entiende? Ah, pues yo voy a poner entonces ajo asado. Sí. Ajo asado lo voy a hacer yo ahorita. Ajo asado le daban a sus esposos. Aleluya. Para que hubiera un gran desenvolvimiento esa noche, ¿entiendes? Aleluya, Abigail. Y eso ocurría después que terminaban de estudiar la parashá, porque por eso fue que les dije que como vamos a hablar de este tema, yo no solamente les voy a hablar de cosas bonitas, de teorías muy bonitas, sino que voy a hablarle de la cultura, de lo que ocurría, lo que ocurre, no de lo que ocurría, de lo que ocurre en realidad en Shabbat cuando la gente va a estudiar la parashá, porque la parashá se estudia los sábados. ¿Sabían ustedes eso? ¿Sabían ustedes cuando el rabí de Nazaret entró a una sinagoga, según Lucas 4, leyó una sección de la parashá que se llama Haftará? Eso yo lo voy a explicar más adelante. ¿Cuál fue la Haftará que Rabí Yehoshua, Rabí Jesús de Nazaret, leyó cuando entró a la sinagoga en Shabbat? Eso lo vamos a hablar. ¿Qué significa eso? Lo que Jesús leyó ahí en ese momento. ¿Entiende? En su contexto hebreo, porque no podemos sacar a Jesús de la sociedad judía del Mediterráneo del siglo I, de la época del Segundo Templo. No podemos sacar a Jesús de ahí. ¿Entiende? Hay un micrófono por ahí. Para levantar la negra. Bien, entonces, el Talmud dice incluso los ajos de la casa, Morey. Dígame, Junior. Ahorita se desaparece el ajo de la casa. Yo voy a comprar mucho ajo desde ahora. Señores, y de verdad, eso ocurría justo después del estudio de la parashá, en la noche. ¿Entiende? Ocurría eso. Esra y Nehemia establecieron eso para que las esposas le dieran su ajo asado a su marido. Para eso. Claro que sí. Sepa. Sí. Entonces los padres ponen a los hijos también a estudiar la parashá. Le dan una lectura para que ellos la lean. De hecho, la niña mía, yo la tengo leyendo el libro de Bereshit completo, el de Génesis. Y le hago preguntas profundas de la parashá y ella la sabe. Sí. Una niña de 8 años, imagínense. Sí. Entonces, fíjense bien, para continuar con esta parte, tengo comentarios por aquí. En el chat dice, los hombres se aprovechan, dice Yanni Matos. No es que los hombres se aprovechan, es que eso es bueno que suceda en ese día, ¿me entiendes? Eso es maravilloso que suceda. Cuando yo estaba casado, yo lo hacía también, y eso es algo tremendo, eso es algo buenísimo, ¿entiendes? Estoy hablando así porque aquí no hay niños. Dice Yanni que demasiada información. No, hombre, eso es algo simple, algo normal, lo que estamos hablando aquí. Ustedes no son, aquí no hay niños. Digo, veo que la señora Ibelice tiene un niño ahí, ¿verdad? Pero seguro no entiende todavía lo que estamos hablando aquí. Bien, entonces, continuamos por aquí. Bien, ¿qué sucede entonces al otro día? Bueno, ya se despidió. Bueno, en la casa también de un israelita, de un judío normal,
Luego que se hace la oración de despedida, o sea, por los alimentos, se canta, luego de leer la parashá, la primera lectura, se canta una canción que se llama Bendigamos al Altísimo. Altísimo. Muy bonita. Luego que uno se levanta en la mañana, dice la verajá de despertar, luego hace Netilat Yadayín, lavado ritual de las manos, luego hace la tefilá de Shachrit. ¿Qué oración es esa? Shachrit. ¿Qué me dice? Rapidito, sin pensarlo mucho. La oración de la mañana. Ajá, la oración de la mañana. La oración de la mañana. La oración de la mañana. Sorry, la oración de la mañana. Ok. Y luego se hace la tefilá de Musaf. ¿Cuál es el Musaf? ¿Quién me dice? ¿A qué se denomina Musaf? ¿Quién me dice? Hello. ¿Se les olvidó? ¿O saben? Creo que la de... Es el sacrificio, ¿cómo es? O Ofrenda. ofrenda adicional, por eso es el musaf, así mismo. Exactamente. Ofrenda adicional. Luego se hace el kiddush matutino, rito de santificación del Shabbat en la mañana, y luego se hace la segunda seudat. Perdón. Seudat o comida del Shabbat sobre pan y vino. Claro, debo de aclarar que cuando en una comunidad judía la gente se levanta en la mañana, se va para la sinagoga a orar. Luego que se van a orar, vienen y hacen el kiddush a su casa. Entonces, luego que hacen eso, desayunan. Como ya tuvieron relaciones en la noche, entonces luego de eso tienen relación en el día otra vez. Hacen el amor otra vez. Sí. Después que llegan de la sinagoga se van. Vámonos, que hay que trabajar otra vez en la casa. Sí. Ya lo saben. Hacen el amor de nuevo. No lo voy a poner ahí porque, ¿verdad? Eso no es necesario ponerlo ahí. Eso no tiene que ver. Bien, entonces, luego de eso, se hace la tefilá de Minjá. ¿Cuál es la tefilá de Minjá? ¿Quién me dice? ¿Sí? ¿Cuál es? De la tarde. La de la tarde. De la tarde. Luego
van a la sinagoga a leer las lecturas de las perashot semanales, y el rabino se sienta con los hombres a explicar las lecturas correspondientes. ¿Entiende? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo se hace eso? ¿Ya terminaron de escribir? ¿O les doy un momentito más? Dice Yosaini Mateo de León, pobre del ajo. No, hombre, no hay que tenerle pena al ajo. ¿Sabían ustedes que explican los sabios de Israel que cuando el hombre y la mujer hacen el amor, la mujer sube de nivel espiritual? Sí. Y les voy a... Aleluya. Y le voy a decir por qué. Porque la palabra matrimonio en hebreo se dice así. Kiddushin. ¿Alguien sabe aquí qué significa Kiddushin? Santificación. Así se dice matrimonio en hebreo. Kiddushin, que significa santificación. Todo esto es estructural, todo esto tiene origen en la Mesorá y todo esto tiene una explicación. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos hablando del tema de qué significa casarse dentro de la tradición judía, qué significa tener novia, qué significa adulterio, qué significa fornicación. De paso le digo que las mujeres solteras no fornican, son las casadas. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que cada vez que las personas se unen y tienen relaciones íntimas, entonces el hombre está santificando a la mujer. O sea, la mujer se eleva espiritualmente, que está cumpliendo con la suprema voluntad divina. Y la suprema voluntad divina es que la gente se casen, tengan hijos. De hecho, le voy a decir a ustedes desde hoy, ¿quieren saber cuál es uno de los más grandes mandamientos de los 613 mandamientos de la Torá? ¿Quieren saber cuál es el más grande de todos ellos? O uno de los que está en el top, arriba, de los más grandes mandamientos de la Torá. ¿Quieren saber cuál es? Sí, Morey, queremos saber cuál es. Búsquele una pareja a alguien soltero. Y haga que esa persona se case y ayúdenlo. ¿Cuál es el primer mandamiento de la Torá? ¿Quién me lo dice? No relaje. Sí, Daniel, así es. Así es. Eso no es maipiolo, como decimos aquí en este país. Tú ves, Daniela, y tú te quejas de mí, coge ahí. Sí. No, usted bendito, pastor, ya. Sí. Díganme el primer mandamiento de la Torá. Estoy esperando que me lo digan, el primero. Yo soy Jehová tu Dios. Eso es como un mandato. Que te saqué del pueblo de Egipto. Ese es el primero de los 10 mandamientos. Yo estoy hablando del primero. No, pero si ustedes no se lo saben, lo voy a mandar a leer la Torá de nuevo. Espérese, More. Pero déjame Okay. decirlo a mí. Pero te espero que lo diga. El primero es
que nos multipliquemos, porque no tengo la palabra así bien, pero es ir nos multipliquemos. Por eso es que los sabios, solo leí yo ahí un bendito libro muy bueno, por cierto, lo voy a recomendar ahorita. Ellos entienden que lo más sublime que Hashem hizo fue el sexo, lo más sublime. Exactamente. Por eso Exactamente. fue que mandaron a multiplicarse, que ese fue el primer mandamiento, el primero de todos. Exactamente. La Julio Trébol, Suprema. Ajá. historia, sí, no, para darle la fuente, por si acaso, porque sabe que hay gente que hay que darle fuente. Ok. Sí. Historia de la Biblia de Julio Trébol. Ah, ok. Historia de la Biblia de Julio Trébol. Ok, sí. Así es. Así es. La suprema voluntad de Hashem fue expresada en ese mandamiento cuando el Eterno le dijo: multiplicaos y llenad la tierra. O sea, que la suprema voluntad del Eterno está en que una persona, un hombre y una mujer se unan, se casen y tengan hijos. Entonces, las personas que hacen eso ya no sirven como canales, sino imitan directamente a Hashem, imitan a Dios directamente. ¿Por qué? Porque están haciendo la suprema voluntad del Eterno. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando o sea, los judíos, los israelitas, van a la sinagoga, escuchan el rabino. Ahora, ¿cómo se hace eso? Se busca un rollo de Torah. Déjame buscar una imagen por aquí. Dice Sefer Torah. Ok, tengo una imagen por aquí muy bonita para compartirla con ustedes. Bien, aquí la tengo. Bien. En la sinagoga, la Torá está escondida en un lugar que se llama Ejal, el lugar donde pone la Torá. O sea, déjame ponerlo por aquí. El lugar donde se pone el Sefer Torah, el rollo de Torah, como ustedes pueden ver ahí, se llama en hebreo Ejal. Se pone encima de la bimá. Bimá. Y se llama un hombre o una familia a leer una aliyá de la Torah. En total se llama a 7 hombres o 7 familias completas, o sea, todos los miembros, 7 familias completas a leer, o sea, hacer una lectura a los lectores de la Torá. Se les llama
Olín, así, Olín se denomina, Olín. En la época de la fiesta de Sukkot o cabañas o tabernáculos, a los lectores de las aliot, de las perashot de la Torá, se les llama Hatán Torá, que significa novios de la Torá. Esto ocurre el octavo día de la fiesta de Sukkot, denominada Simchat Torah, que significa fiesta de la alegría de la Torah. Raibel, adelante, me levantó la mano. Prof, una pregunta. Yo quiero saber realmente qué significa el Sefer, porque yo iba a mencionar un libro que llaman Sefer Raziel, que es como un libro como que le fue, según yo he escuchado un poquito sobre el libro, que es ese libro fue entregado a Noé por el no y que subieron los secretos del cielo y por ahí mismo se va. Entonces yo quiero saber qué significa Sefer. Sefer significa libro de Torah o rollo de la Torah. Ok. Rollo o libro. Así es. Me causó mucha curiosidad por lo que le dije sobre el libro. Se llama Sefer Raziel. Sí, eso es un midrash. Eso es un midrash. Bien, entonces muevo la pantalla cuando terminen de escribir esto, en caso de que estén escribiendo esto. Sí, perdone. Y de ahí también viene la palabra sofer. Sofer, También, exactamente. exactamente, que es escriba, o soferín, escriba. No sé, de la parte de abajo, disculpe profesor, donde dice el día de la fiesta de Sukkot, o sea, novios de la Torá. Esto ocurre el octavo día de la fiesta de Sukkot. Hay una parte abajo que no se ve. ¿Que no se ve? No sé, sí señor, no se ve. Déjame ver si puedo. María, yo estoy en una clase de Torah, yo te llamo ahora. Déjame ver. Ah, pero es verdad que no se ve, ¿no? Déjame ver el zoom de esta página. Un momentito. Ok, ahí. ¿Lo pueden ver ahí? Ahí sí, ok. Bien, entonces voy a mover la
la pantalla. Bien, chicos, creo que ha sido todo por hoy. Si hay algún comentario o pregunta, este es el momento. Les puse mi número en el chat. Les puse mi número, me pueden agregar. Lo voy a poner de nuevo por si acaso alguien no lo vio. 829-933-4025.